Buen día. Me siento más cómodo si estuviera ahí abajo, pero bueno, dejaron el púlpito acá. Los veo un poquito distantes, pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Solamente Él puede ayudarnos al abrir su palabra. Vamos a orar. Ahora, Señor, que tiene tanta importancia este momento, porque siempre que se abre tu palabra es un momento especial en el que tú quieres hablarnos. Te rogamos que lo hagas, que el Espíritu Santo tome este momento y tome el control de nuestros pensamientos, de nuestros corazones también, y que nos lleves tú, Señor, a comprender la importancia de la obra misionera. Siento, Señor, que sería mucho mejor que aquí esté un misionero, pero te rogamos que tu palabra supla esa deficiencia en este día y que pueda en tu gracia comprender la obra importante que tienes para nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Romanos capítulo 10. Nos habla un poquito de este tema. Versículo 12. Cuando pensamos en la obra misionera, pensamos, creo que nos pasa a todos, esto me queda grande, este tema me queda grande porque ¿qué es un misionero? ¿Cómo siente un misionero? La Biblia lo revela, ¿sí? Entonces vamos a leer el por qué hacen falta los misioneros, por qué hace falta abrir nuevos campos, que esto es lo que hace un misionero, abrir un nuevo campo donde no se haya predicado el Evangelio. Pablo lo pone esto como una premisa. Él dice, yo me propuse no ir donde otros ya hayan llegado, sino ir a los que nunca escucharon el Evangelio. ¿Sí? A los que nunca escucharon el Evangelio. Entonces, vamos a leer acá por qué es importante que de entre nosotros salgan misioneros. Es decir, tiene importancia dónde es, por supuesto, porque tiene que ser donde Dios está llamando, porque en realidad necesidad hay en todas partes, de necesidad de misioneros, ¿sí? Pero hay localidades geográficas que ya tienen una obra local, una iglesia, y hay lugares donde no tienen nada, ¿eh? Por eso es que Pablo decía, yo me propuse ir a los que no tienen nada, a los que no tienen testimonio, donde no tienen ninguna iglesia local que pueda tener la oportunidad de predicarles. Quiero ir a esos lugares, ¿sí? Dicen que una vez, una pequeña anécdota, llegó un misionero así, a un lugar donde generalmente iban escapando los que tenían problemas con la justicia, que los perseguía la justicia por delitos, ladrones, asesinos. Y ellos se metieron en una montaña y llega un misionero a ese lugar. Y nunca, jamás habían escuchado ni mencionar el nombre de Jesucristo, esta gente, ¿sí? Nunca. Y llega este misionero y empieza a hablar de Cristo y todos lo miraban con cara de extraño porque nunca habían escuchado mencionar ese nombre, Jesucristo. Y de repente el misionero dijo, hablando de la cruz y con el objeto de hacerles sentir a ellos que Cristo había muerto en la cruz por ellos, ¿sí? Que ellos eran los responsables por ser pecadores de la muerte de Cristo. Y entonces alegóricamente preguntó a ese grupo, eran todos asesinos, ¿sí? Y le preguntó a ese grupo, ¿ustedes saben quién mató a Jesucristo? Para hacerles entender que era por culpa de ellos. Y cada uno de ellos dijo, yo no fui, ¿sí? Como liberándose de la culpa. Nunca habían escuchado hablar de Cristo. Un misionero tiene que tener esa premisa, llegar a los que nunca han oído, ¿sí? A los que nunca han oído. Entonces dice Romanos capítulo 10,
Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no les predica nadie? ¿Qué pensamiento nos viene si esto fuera una charla un poquito más en una mesa redonda y pudiéramos charlar? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué pensamiento nos viene cuando decimos, bueno, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Enseguida nos viene ese sentimiento de responsabilidad. Bueno, entonces tendría que ser yo. ¿Y la otra alternativa cuál sería? Bueno, algún otro irá, ¿sí? Que vaya otro, especialmente si el lugar geográfico no es tan atractivo, si es una selva, si es un lugar donde la gente es hostil contra el Evangelio, ¿sí? Entonces, que vaya otro. Pero Pablo lo pone esto, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí está un principio. Si no fueren enviados, ¿sí? En realidad hay una encomendación colectiva. Está en Mateo capítulo 18. Vamos a verlo. Oswald Smith decía, un gran escritor de hace muchos años, él decía, muchos están esperando un llamamiento especial para salir, cuando deberían esperar un llamamiento especial para quedarse, porque el llamamiento general es salir. ¿Se entiende? Muchos están esperando un llamamiento especial para salir, cuando lo que deberían esperar es un llamamiento especial para quedarse, porque el llamamiento es salir, es ir. ¿Se entiende? A todos nos dice que tenemos que ir. Dice, versículo 18, y Jesús se acercó, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No dice que nos quedemos, que los esperemos. No dice que esperemos que vayan otros. Y haced discípulos a todas las naciones. Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El contexto de la promesa, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿En contexto de qué lo dice? ¿Con quiénes va a estar? No dice que no va a estar con nosotros si no salimos, va a estar con nosotros si no salimos a predicar el Evangelio. ¿Va a estar con nosotros, sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Pero lo dice en un contexto especial esta promesa. ¿Cuál es? Vayan porque yo voy a estar con vosotros. ¿Entiende? Es el contexto en el que está puesto esta promesa. Que salgamos porque Él va a estar con nosotros. Y lo que ocurre es que los milagros y los portentos y las maravillas de Dios lo experimentan los que salen, lo experimentan los que van. Les cuento otra anécdota, ¿sí? Está el director, ya me había acordado el nombre, de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Mario Bloise se llama. Y yo un tiempo quise que él me discipulara y él lo hizo por un corto tiempo. Pero en ese tiempo escuché algo que le había pasado a él cuando él se estaba preparando en un instituto bíblico en México. Se los hago rápido. Y resulta que en ese instituto bíblico parte del adiestramiento es dejar a 2 creyentes, ¿sí?, varones, a 70 kilómetros del punto más cercano, de la ciudad más cercana en la ruta, ¿sí? Lo dejan a 70 kilómetros y se van. Y esos misioneros por fe tienen que llegar
al poblado más cercano y él les tocó en una montaña perdida allá en México. Era un pueblito que tenía un alcalde. Y llegaron y no tenían ni para comer, estaban hambrientos, sedientos, cansados. La gente no era hospitalaria, no los recibió en su casa, durmieron a la intemperie. Era preparación para ser misioneros, ¿sí? Y entonces la única forma que tuvieron para comer es empezar a hombrear leña, y le daban unos pocos centavos por eso, y con eso juntaban la plata como para comprarse alguna comida, y así estuvieron varios días. Pero claro, en el tiempo de la tarde, cuando ya terminaban de trabajar, iban a la plaza del pueblo y predicaban el Evangelio, y nadie se paraba ni a escucharlos. Nadie, ¿sí? Alguno que otro, y cuando veía que era del Evangelio, seguían. Se ve que eran muy reacios al Evangelio. Y después de algunos días que ellos siguieron predicando y nadie se paraba para escucharlos, viene corriendo el alcalde del pueblo con su hijo de 4 años, ¿sí? Y se lo pone ahí en el piso y dice: si lo que está predicando ustedes es verdad, que se cure mi hijo porque el médico dijo que le queda 1 hora de vida. ¿Sí? El chico se estaba deshidratando de fiebre. Bueno, y él en ese momento pensó, nos cuenta: Señor, ¿qué hago? Si oro por este chico y no se sana, toda nuestra predicación va a quedar. Señor, ayúdanos. Y entre los dos misioneros oraron así, y dice que lo único que atinó es arrodillarse al lado del chico, y el otro misionero también, ¿sí? Estudiante de misioneros, los dos, se arrodillaron uno al lado a cada lado del chico y clamaron a Dios. Y ahí sí la gente empezó a juntarse cuando lo escucharon al alcalde, ¿sí? Lo puso ahí y le dijo: Señor, yo de sanidades. Él no se había criado en una denominación que le diera mucha importancia a las sanidades. Y se arrodillaron uno al lado del otro y le dijeron: Señor, te rogamos este milagro. Él dice que, bueno, experimentó en sí mismo como que Dios estaba aprobando eso. Bueno, el chico a los pocos minutos estaba perfectamente bien. Se convirtieron en ese momento 70 personas de ese pueblo duro. En ese momento se convirtieron 70 personas de ese pueblo que ni siquiera quería parar a escuchar a alguien que le hablara del Evangelio. Dios fue acompañando con su poder su predicación. Pero había algunos requisitos que tenían que ir cumpliendo los que salen en la obra. Primero, salir por fe. Salir encomendados, ¿sí? Con el respaldo de la oración del pueblo de Dios. Esto es una estrategia de Dios. Por eso, acá dice: ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hechos, vamos a mirar un poquito acá. Yo le puse una especie de título a esta charla. Nuestras decisiones nos definen. Traten de analizar la frase. Nuestras decisiones nos definen. Nosotros somos lo que decidimos. Pequeñas decisiones y grandes decisiones que tomamos por día, pero esas decisiones nos definen y marcan nuestra vida. Las situaciones que estamos viviendo hoy son el resultado de las decisiones que tomamos ayer, antes de ayer, ¿se entiende? Son el resultado de las decisiones. ¿Decidiste estudiar? Bueno, después tenés un título. Ese título te permite entrar en el campo laboral de una forma que te satisface. Bueno, porque en algún momento decidiste estudiar. Si hubieras decidido no estudiar, la situación actual sería distinta. ¿Se entiende lo que quiero llegar? Nuestras decisiones nos definen nuestra vida, las decisiones.
Decidir ser un misionero nos va a definir. ¿Sí? Nos va a definir nuestras vidas, va a definir a qué nos vamos a dedicar, cuáles van a ser nuestros proyectos, cuáles van a ser nuestras ambiciones. ¿Sí? Si va a ser las ambiciones de Dios o van a ser las ambiciones nuestras, nos van a definir nuestras decisiones, van a definir nuestra vida. Entonces, vamos a mirar ahora Hechos 9, 15 al 16. Pablo es llamado por Dios primero. Dios prepara a los que saldrán a la obra en sus fueros internos. Primero Dios prepara a los que van a salir a la obra en su parte interior. El misionero no se prepara con las experiencias exteriores. Si consigo una agencia misionera, si la iglesia me va a respaldar económicamente, si los ancianos de la iglesia van a estar de acuerdo o no con esto que yo estoy sintiendo. Esas son todas cosas exteriores. Es lo que otros, lo de afuera. Pero Dios prepara a un misionero primero en lo interno, en la parte de adentro. Un misionero primero empieza a prepararse desde adentro. ¿Sí? Y Dios a esa persona que lo prepara de adentro lo lanza a la obra misionera. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Así que Hechos 9, 15 y 16. ¿Se acuerdan que es cuando el Señor llama a Saulo, que después fue Pablo? Dice, el Señor dijo a Ananías que tenía que ir a orar por él para que se le fuera la ceguera. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, ve, Ananías, porque instrumento escogido, elegido, en su omnisciencia, Dios ya sabe quiénes van a ser los misioneros de acá. Dios ya sabe en su omnisciencia quiénes se van a dedicar el resto de su vida a trabajar. Y no dice que está mal, ¿sí? Porque trabajar es algo honesto, pero misionero es algo que dice así. Por el instrumento escogido me es para llevar mi nombre, y esto es predicar el Evangelio, llevar el nombre, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer. ¿Cuáles son los padecimientos básicos de un misionero? Uno de los padecimientos, que ya lo vamos a ver en la Escritura, uno de los padecimientos básicos de un misionero es estar dispuesto a cambiar él a la forma de otros. Porque tiene que aprender a adaptarse a otra cultura, a otro idioma, a otra idiosincrasia, a otras costumbres, a otras comidas. Muchas veces lo que nos cuentan los misioneros, ¿sí?, es que tuvieron que aprender a comer porque en la tribu que fueron comen gusanos y para ellos es un manjar. Y cuando llegan le ofrecen lo mejor que tienen. ¿Y qué le ofrecen? Gusanos, ¿sí? Y no les puede despreciar. Así que comen lo que le dan. Tienen que aprender a adaptarse a los otros. Y si estuviéramos charlando entre nosotros, ¿es fácil adaptarse a otros? A veces hasta nos cuesta adaptarnos a los miembros de nuestra propia familia. ¿Y quiero ser misionero allá lejos si no estoy dispuesto a cambiar mis formas a los que son mis propios familiares? Y no estoy dispuesto a cambiar mis formas a los que son los hermanos de la iglesia. ¿Y quiero ser misionero allá? Hay un versículo que lo tengo que buscar. Dice así: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a contender contra los caballos de Basán? ¿Sí?
Si corriste con los que corrían de a pie, sin caballos, y te cansaste, ¿cómo pretendes competir contra la velocidad de los caballos? Si acá, en tu tierra, en tu familia, en tu iglesia, no estás dispuesta a cambiar tu forma para ser de bendición al resto, ¿cómo estás pensando salir de misionero afuera a otra cultura, seguramente a toda una estructura satánica que trata de impedir que esos pueblos escuchen el Evangelio, contra toda una hueste celestial, diabólica? Pero entonces el misionero se prepara primero en lo interno y se prepara en su entorno. Primero, si no estás preparado en tu entorno, no pensés más para afuera. Hudson Taylor, el misionero a la China, año 1800 y pico, cuando empezó a sentir que Dios lo llamaba a la China, primero, ¿saben lo que hizo? Él dependía económicamente de su padre. El padre tenía mucha plata. Y lo primero que hizo fue cortar toda relación económica con el padre. El padre no entendía nada. Y él le explicó: papá, yo me tengo que preparar como misionero, así que si yo sigo aceptando que vos me mantengas, yo no estoy dependiendo de Dios. Y tenía derecho a que el padre lo mantenga porque era su padre, pero él se fue a vivir a un barrio pobre y empezó a depender solamente de Dios, a ver si él estaba preparado para enfrentar después la China. Y esa fue su primera preparación. El misionero entiende que Dios lo tiene que preparar a él en sus fueros internos y también tiene que prepararse dentro de su entorno conocido primero para saber si Dios lo está llamando más hacia afuera. ¿Sí? Entonces le dice todo lo que le es necesario padecer. ¿Y de quién padeció Pablo primero? ¿De los gentiles o de los judíos? De los judíos. Era su entorno primero, ¿se entiende? Primero predicó en la sinagoga de los judíos y después salió al mundo gentil. Y no dentro de 2 o 3 años, 14 años. ¿Sí? Así que hay toda una preparación primero en el fuero interno, y la pregunta es: ¿estoy dispuesto a cambiar mis formas, mis estructuras para adaptarme a las estructuras y formas de otros para que me puedan escuchar el Evangelio? Hudson Taylor vio que había un impedimento, que él se vestía con frac, ¿sí? Y corbatita o nudito, no sé, como esos moñitos que se ponían los ingleses en aquella época. Y los chinos, cuando llegó a China, no lo escuchaban, no le daban importancia a lo que él decía. Todos los misioneros también se vestían igual. Y un día apareció Hudson Taylor vestido con la ropa de los chinos. Porque los chinos decían: ¿para qué tiene botones en la espalda? ¿Sí? Vieron que los frac de los ingleses de aquellos tiempos no había ojal, no había nada, y tenían botones en la espalda. ¿Para qué tiene? Sí, este está, ¿sí? Entonces, él agarró, se compró la ropa china, se puso la ropa china, se vistió como ellos, y ahí los chinos empezaron a escuchar el Evangelio de parte de Hudson Taylor. Aprendió el idioma, se comunicó con ellos, y los chinos empezaron a convertirse. Y ahí se formó algo que todavía continúa después de 100 y pico de años: la misión al interior de la China. Sigue todavía, está en pie ese ministerio. ¿Sí? Seguimos. Dios primero prepara a los que saldrán a la obra en sus fueros internos, y lo leímos recién. 1 Corintios 9, 18 al 23. 1 Corintios 9, 18 al 23. Un principio básico para aquel que esté pensando en la obra misionera. Versículo 18, capítulo 9, 1 Corintios. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio.
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál era su objetivo? Ganar almas. El objetivo de Pablo era ganar almas. No que después, cuando volvía a las iglesias, lo aplaudieran porque era misionero. Era ganar almas. No era para hacer viajes, era para ganar almas. Seguramente conoció muchos lugares distintos. No era un viaje turístico, era ganar almas. ¿Sí? Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, es decir, los judíos, a los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar, otra vez, a los que están sin ley. Ese objetivo era ganarlos. Me he hecho débil a los débiles, pero él era fuerte espiritualmente, pero se hizo como débil. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Era consciente de que no todos se iban a convertir. No iba con la expectativa que yo predico, acá hay 100 personas, los 100 se van a convertir. Predicó en el Areópago, en Grecia, Atenas, y dice que de toda esa multitud quedaron 2 o 3. Dionisio y la Areopagita, Dámaris, la primera mujer griega convertida al cristianismo, y algunos otros con ellos, poquitos. No tenía la expectativa de que todos, pero él sabía que su mensaje, el mensaje de Dios, lo había predicado. ¿Sí? Y cuando hay pocos resultados es desgastante, porque somos resultadistas. La palabra no sé si existe. Somos exitistas. Queremos que nos aplaudan. Muchas veces lo van a aplaudir en la cara. ¿Se entiende? Porque no es el Evangelio el mensaje que el mundo quiere escuchar. Porque el Evangelio dice que somos malos, que somos pecadores, que estamos reprobados por Dios, que nuestras obras no sirven, que nuestra religión no sirve, que lo único que sirve es creer en Jesucristo, y que cuando una persona cree en Cristo es justificado delante de Dios y se le resuelve todo el problema con Dios. Pero nadie quiere escuchar eso. ¿Sí? Entonces dice que, ¿cuál es la premisa? Dice, a todos me he hecho de todo para ganar a la mayor cantidad de gente posible con el Evangelio, pero sin dejar de predicar el Evangelio. En la actualidad se ha licuado el mensaje del Evangelio para ganar a mayor cantidad de personas. ¿Sí? Pero ya no es el Evangelio. Es el Evangelio social, es el Evangelio de la prosperidad, ¿sí? Pero no es el Evangelio. Yo vuelvo a repetir a lo que dije el sábado pasado, no ayer sino el anterior. Ustedes lo conocen a Dante Gebel. No es muy popular entre nosotros, por lo menos acá en esta iglesia. Mucha gente lo conoce, es un humorista cristiano, pero que también habla la palabra de Dios. Me encantó la predicación que le escuché por casualidad en Canal Luz, estaba en San Clemente, y dijo lo siguiente: yo venía predicando en todas estas reuniones multitudinarias que hice aquí en River, yo venía predicando un evangelio, el evangelio de la prosperidad. Y vino un hermano y me dijo, le propuso pensar esto: si vos pudieras trasladarte en el tiempo al 10 de septiembre de 2001 y estás en las Torres Gemelas, al día siguiente vos sabés, porque viajaste en el tiempo, que las torres iban a ser derribadas por 2 aviones y que iban a morir miles de personas. ¿El evangelio que vos predicás les serviría a ellos? Ese evangelio que dice, entregate a Cristo, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te va a prosperar, y si le das 10 te va a dar 100. A esa gente que sabés que mañana va a morir, ¿les serviría tu evangelio? Y él dijo, ¿saben qué? Tuve que reconocer que
que el evangelio de la prosperidad a ninguno de ellos les serviría. Y entonces eso me hizo ir a la Biblia a ver cuál es el evangelio verdadero. Y vi que el evangelio verdadero dice que cuando Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, ten piedad de ti mismo. Cuando el Señor empezó a hablar de que tenía que ir a la cruz y ser rechazado por los ancianos, y ser escupido, y ser azotado, y ser crucificado, y morir en la cruz, y resucitar al tercer día, lo agarra Pedro. Momentos antes le había dicho una declaración que Dios le había revelado a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Momentos antes. Momentos después lo aparta al Señor, al mismo que le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Señor, yo te voy a enseñar a vivir. No podés aceptar la idea del sufrimiento. Tenés que tener compasión de vos mismo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La autocompasión es satánica, porque hace que saquemos la mira de las cosas de Dios y las centremos en nosotros. Pobrecito de mí, nadie me llamó para mi cumpleaños. Entré en la iglesia y no me saludaron. Miren cómo Dios permite que fulano me entristezca o que me sea un problema. Pobrecito de mí. Y seguidamente lo miró a los otros discípulos y no escondió lo que hizo Pedro, y les dijo a todos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, lo que sea la voluntad de Dios para su vida, que no es la voluntad de Dios para otros, es para vos, tu cruz. La cruz es lo que te ayuda a deliberadamente elegir la voluntad de Dios por encima de tus intereses. Esa es la cruz. Cristo le dice al Señor, el Padre: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios para su Hijo fue la cruz física, de madera. Pero cada uno de nosotros tiene una cruz que humilla nuestra voluntad, que humilla nuestros recursos, que humilla nuestras fuerzas, que humilla nuestros proyectos. Y nos dice: esta es mi voluntad para tu vida, la aceptás, pero tenés que agarrarla vos, no te la va a imponer Dios. Tenés que agacharte, agarrarla y ponerla sobre tus hombros y llevarla. Yo también tengo que hacer lo mismo. Primera Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a Él. Esto tiene que hacer un misionero, el que quiere estar preparado para hacer la obra de Dios, donde sea, donde Dios mande, en el lugar geográfico del mundo, que puede ser de lo más frío a lo más caluroso, de lo más hostil, ¿sí? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas, somos piedras vivas. Y dice que tenemos que ser edificados. Yo me puse a buscar esto. ¿De dónde sacaban las piedras en la antigüedad para hacer, por ejemplo, una muralla? Las sacaban de las canteras, eran piedras gigantescas. Pero para poder hacerlas útiles tenían que cortarlas en bloques grandes y transportarlos a donde iba a ser puesta la muralla, o el paredón, o lo que fuera, o la edificación. Entonces las cortaban y las llevaban, pero cuando ya estaban en el lugar, había otro corte más. Así que había un corte de la cantera, de la piedra gigantesca. Para poder ser trasladada tenía que ser piedras más chicas. Llegaban al lugar, y cuando llegaban al lugar empezaban la edificación de la muralla, por ejemplo,
y tenían que cortarlas, y eran con sierras, con golpes, ¿sí? Para cortar piedras grandes se ponían muchos tarugos metálicos en una fila bien recta, que marcaban primero, y empezaban a golpear hasta que los tarugos empezaban a entrar y a hacer mella en la piedra, y en la línea recta cortaban, y golpe tras golpe, hasta que la piedra se quebraba, y se quebraba derechita. ¿Sí? Porque habían hecho en línea recta bien esos tarugos que ponían uno al lado del otro. Cuando la piedra se quebraba, la colocaban, cuando le daban la forma, la ponían en la muralla. Pero ¿saben cuál era la guía para que esa piedra entrara? La guía era las otras piedras, y tenían que coincidir perfectamente con las otras piedras. Ahora uno va a las murallas, yo nunca fui, pero dicen que cuando uno va a ver esas murallas antiguas no entra ni una tarjeta de crédito entre medio de piedra y piedra, no hay resquicios, porque las hacían bien una para con la otra. ¿Se entiende? ¿Estás dispuesto a ser cortado para coincidir con el que tenés al lado? Porque encima de esas piedras tenían piedras abajo, personas que dependen de nosotros, tenían piedras a sus costados, que son los pares, pero también tienen piedras arriba, que son las, díganlo, autoridades. ¿Estás dispuesto a aceptar tus autoridades? Claro, uno se formó en la iglesia, ¿sí? Y un misionero tiene que salir de la iglesia. Vamos a verlo en Hechos 13. Pero claro, una piedra sale y tiene que insertarse en otra edificación. De acá sale la piedra, cuando sale un misionero de una iglesia, ¿y qué forma queda en la muralla? La forma de la piedra que sale. Ahora, quiere insertarse en otra muralla, en otra iglesia, en otro lugar geográfico. Ese es un misionero. Pero cuando llega, ¿es posible, es fácil que su forma coincida exactamente con el lugar donde se va a insertar de nuevo? Seguro que no. Entonces, ¿qué tiene que pasar con esta piedra que quiere insertarse en otro lugar? Tiene que volver a ser cortada a la medida de los otros. ¿Vieron que hay creyentes que no encuentran su lugar? Que van de iglesia en iglesia y se van probando. Toc, tac, che, acá no entro. No entro. Y para que yo entre, lo que tiene que pasar es que los demás cambien su forma para que yo pueda entrar. ¿Es fácil eso? ¿Es fácil? No, lo que Dios te dice, y Pablo dice, a todos me he hecho de todo. Yo cambié. Yo tengo que, si salgo de misionero, estar dispuesto a cambiar mi forma. No el fondo, no los principios bíblicos. ¿Sí? No la doctrina bíblica, pero sí mis caprichos, mis formas. Eso es un misionero que está dejando que Dios lo prepare por dentro. Avanzo un poquito más, y aunque tengo más versículos, se nos está yendo el tiempo. Hechos 13. Un misionero tiene que estar dispuesto a obedecer sus autoridades, específicamente las autoridades de la iglesia, porque no hay mejor respaldo que la iglesia para poder abrir un campo misionero. La promesa, como dice, las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Las puertas del Hades, no, porque dice a Pedro, dice, a ti te daré las llaves, ¿sí? Del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Entonces, en ese contexto, dice, ¿qué son las puertas del Hades? Son las puertas de la muerte. ¿Qué es lo único en esta tierra que puede romper las puertas del Hades, que tienen cerrados bajo muerte espiritual las personas que están adentro?
El mundo, ese mundo que nosotros vemos que se está deshaciendo en delitos y pecados. Están encerrados por Satanás. Lo único que puede romper esas puertas es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero contra individuos va a prevalecer, se van a romper contra individuos, contra uno que vaya y pegue contra esas puertas. No, contra individuos no, contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y miren cómo salió el apóstol Pablo. Tenía que haber un ambiente de oración de parte de la iglesia y de los ancianos, porque eso le da respaldo espiritual al misionero, aunque vaya solo al lugar de combate, pero está respaldado por toda una iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, dice Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 misioneros, 5 pastores. De repente Dios pide que salgan los 2 principales. Y uno dice, no, pero si Bernabé es mencionado primero y Pablo lo último. Es la forma de escritura de la época. Las personas principales se ponían al principio y al final. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién llama el Espíritu Santo? A los que uno dice, pero están trabajando en la iglesia, están justamente porque están trabajando en la iglesia y están en comunión y están, no va a salir de misionero uno que está medio apartado. No se le puede encomendar una tarea espiritual a alguien que anda más o menos y que le damos una tarea para que no se vaya de la iglesia. Eso no tiene respaldo bíblico. A veces pasa que vemos a alguien que, bueno, está más o menos, che, y démosle una tarea espiritual, lo estás matando, porque le estás agregando una carga de un combate espiritual contra Satanás, y él está flojo o ella está flojo espiritualmente y lo estás reventando. A los que están flojos hay que ayudarlos, hay que sostenerlos, hay que visitarlos, hay que discipularlos, pero no darles tareas espirituales. Maestros de escuela bíblica, por favor escuchen, ¿sí? Necesitas ayuda, no le pidas ayuda a una persona que está por apartar. Si no puede con su propia vida, ¿cómo va a poder con la vida para otros? Consulta primero a los pastores de la iglesia a ver si podés llamar a alguien para que te ayude. Que los pastores sepan la lista de personas que les propones y que la iglesia propone. Así fueron los primeros diáconos. La iglesia participó en la elección de los primeros diáconos, ¿sí? Pero ¿a quiénes buscaron? Varones llenos de fe, de buen testimonio y del Espíritu Santo. Y la iglesia se los lleva a los pastores y en definitiva los pastores decidieron si podían ser o no. Y de todos esos que pudieron haber sido muchos, eligieron a 7 y era una multitud, no eran muchos. Entre ellos estaba el primer mártir Esteban, pero era lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. ¿Vas a poner un colaborador que no tenga un buen testimonio, que se está por apartar, que está haciendo de tropiezo a otras personas, a otros creyentes? ¿Lo vas a poner en una tarea espiritual? No es bíblico. Y sigue acá diciendo, versículo 2, ministrando estos al Señor. ¿Qué era ministrar al Señor? Capítulo 6 dice que ministrar al Señor de parte de los ancianos era orar y enseñar la Biblia al pueblo. Eso eran las 2 funciones principales que los pastores tenían que hacer, que tendría que ser igual ahora. Y en eso estamos. Y les pedimos que nos ayuden orando, para que los pastores podamos dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Orar, clamar a Dios y enseñar la Biblia. Y poder delegar otras cosas a otros hermanos, porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Las otras cosas, como servir las mesas, que no era una tarea menor, porque era tratar con gente y tratar con gente es muy desgastante, ¿sí? Pudieron encomendarlo, pero a personas que tenían una envergadura espiritual tremenda. Servir las mesas, porque era el contacto con la gente. Era también consolar, era también enseñar, era también abrir la Biblia.
juntamente con el servir las mesas. Administrar lo que se servía en las mesas. Y un administrador tiene que tener una envergadura espiritual muy grande porque es muy tentador manejar la plata de la iglesia. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Qué hacía Judas? Robaba de lo que se recaudaba. ¿Sí? Así que Judas es la antítesis de lo que estamos hablando. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando en total dependencia de Dios. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No era una agencia misionera. Le creían a Dios que Dios iba a sostener a estos misioneros. No está mal, por supuesto, organizarse con ofrendas como para que los misioneros tengan, pero este fue el inicio de la obra misionera y ellos fueron encomendados por la obra de Dios y los despidieron. Y Dios les proveyó para todo lo que tenían que hacer. Quiero ir terminando. En Hebreos 2.4 dice que Dios acompaña con su poder y aprobación. Esto tiene que chequear el misionero. Vamos a leer Hebreos 2.4. ¿Cómo salieron los primeros misioneros? Versículo 4 dice de Hebreos 2, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios va acompañando con su poder, con su gracia, abriendo caminos. Hay una promesa que le dice a Ciro, yo en el Antiguo Testamento, yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Isaías 43 o 45, no me acuerdo bien. Yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Lo primero que encontraron, si ustedes se fijan, porque ya no tenemos tiempo, en Hechos 13, fue la oposición satánica. Miren, algo que tiene que tener claro el misionero, y todos nosotros cuando queramos hacer cualquier tipo de obra, sea una horita feliz, sea una evangelización al aire libre, sea todo lo que sea obra de Dios, va a encontrar oposición diabólica. Y si ustedes se fijan en Hechos, capítulo 13, les voy a leer el título nada más para que ganemos tiempo. Hechos 13 dice que salieron ellos, ¿sí? Y dice, versículo 6, y habiendo Hechos 13:6, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Había una persona que deseaba oír la palabra, pero miren lo que pasó. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, será así, no verás el sol con tiempo. Inmediatamente cayeron en oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pero, ¿contra qué se topó primero el apóstol, el misionero? Contra la oposición diabólica. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a contender contra los caballos de Basán? ¿Por dónde se empieza la obra misionera? A ver si recordamos entre todos. Primero, los fueros internos. Primero, la paciencia. Voy y le comenté a los ancianos que quiero salir y me dijeron que espere. Están en contra de Dios.
están en contra de todo lo bueno, ¿sí? Le cortan las piernas a los que quieren salir de misioneros, son opositores al Evangelio. No, hermano. Porque primero tiene que trabajar tu paciencia, ¿se entiende? ¿Y la paciencia por dónde va? Por adentro. Tiene que trabajar tu dependencia de Dios. Dios puede cambiarle el corazón a los pastores. Dios puede cambiar el corazón de los padres. Dios puede cambiar, ¿puede hacerlo o no? En el momento oportuno. Así que tus impedimentos no son los de afuera. El principal impedimento primero viene por dentro. Librarse de la ansiedad, dotarse de paciencia, de dependencia de Dios. Porque primero el misionero se prepara por dentro. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer esos padecimientos. Primero, ¿sí? Segundo punto, solamente para recordarlo, Dios primero prepara a los que saldrá la obra misionera en sus fueros internos. Los pastores estaban cumpliendo su función. Los pastores, este es nuestro desafío, estar orando y enseñando y dejando las otras tareas a las personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y de fe, que pudieran ayudar a los pastores. ¿Sí? Dios acompaña con su poder y aprobación. Y lo primero que encontraron los misioneros fue la oposición satánica. Es una batalla terrible, la obra misionera, acompañada por Dios, porque Dios va dotando del gozo y de la paz y de la alegría a los que salen. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La compañía de Dios abriéndoles camino donde parece que no hay resquicio por donde pasar. Hay una canción que me gusta mucho que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él abre las puertas. Si es de Dios no lo para nadie. Si tenés un sentimiento de un llamamiento, no te lo puede parar nadie. ¿Qué le dijo Gamaliel al Sanedrín? ¿Se acuerdan? Dijo una gran verdad. No se opongan a estos hombres, los primeros cristianos, porque si esto es de Dios, no lo para nadie. Cuando algo es de Dios, no hay nadie que lo pueda parar. Pero lo que puede pararlo, si tenés un llamamiento, es tu propia falta de paciencia. ¿Sí? Falta de dependencia. No sujetarte a los pastores. No tener una clara conciencia que a dónde vas. Lo que tiene que pasar es que se forme una iglesia. Y si no vas con la idea de iglesia, ¿para qué vas? Porque el misionero va con la idea que en el lugar donde va a llegar se tiene que formar una iglesia. Porque el único redil que Dios preparó en este mundo es la iglesia de Dios. Las organizaciones no son iglesia, son necesarias, son buenas y ayudan un montón. Pero el plan de Dios es regar este mundo con iglesias. Y las iglesias las forman los misioneros. No importa que sea aquí a 10 cuadras, 10 kilómetros, 1000 kilómetros, 14.000 kilómetros. A donde vaya, tiene que formarse una iglesia. Porque la iglesia es el redil de los creyentes. Y la función del misionero es plantar el evangelio, ¿sí? Quizás otros misioneros cosechan lo que se plantó, para que se forme una iglesia donde los que se van convirtiendo tengan la protección en este mundo, porque son como ovejas en medio de lobos. Oramos. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros pueda ser un misionero, independientemente del lugar donde tú nos llames, que haya esta disposición a cambiar nosotros, a cambiar nuestras formas, para no ser tropiezo a nadie. Que en tu gracia, Señor, como ancianos, estemos haciendo lo que tú nos llamas a hacer. Te rogamos, Señor, que esta lucha contra Satanás ya esté incorporada en nuestros planes.
y que en tu misericordia las almas se salven, que nuestro principal objetivo sea las almas y no las formas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.